Bienvenidos a la prueba de formato podcast de esta semana. Hoy tenemos un coche peculiar. Y no porque tenga curiosidades, que alguna que otra tiene, sino porque se llama Mini y no es tan Mini. Estoy hablando del Mini Countryman. Pero antes de empezar, te recuerdo que sigues la información complementaria y abajo en el texto descriptivo está. Así que, ahora sí, empezamos. Hola, Olita, vecinito. ¿Pero esto qué es? Los coches a lo loco. No voy a dimitir. Empezamos por el lado más característico de este vehículo, que es el diseño, el apartado estético. En la zona frontal vemos que ha cambiado un montón respecto a la generación anterior. Ahora tenemos unos faros más bien cuadrados en lugar de redondos, pero quieren transmitir aún esa firma característica de la marca inglesa, aunque con otra forma, ¿no? Tenemos una parrilla, unas proporciones buenas, no son tan grandes como su hermano BMW, pero bueno, bien. En la zona lateral tenemos un vehículo con unas proporciones muy cuadradas. ¿Para qué? Para dar robustez, para dar sensación de ser un coche duro, robusto, fiable, que luego eso habrá que comprobarlo con el paso del tiempo. Y en la zona trasera pues también tenemos unos pilotes traseros cambiados. Continuamos teniendo la forma de la Union Jack cuando están encendidos, pero han cambiado mucho de forma y ya, bueno, aunque se siguen yendo más o menos con Mini, pues ya cada vez menos, ¿no? Van ahí a esa tendencia más moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en respecto a las dimensiones, pues tenemos un vehículo de 4,44 metros de largo. No es muy mini, 1,84 de ancho, 1,66 de alto y una distancia entre ejes de 2 metros con 69 centímetros. El mini menos mini de la historia. Ahora vamos con el apartado del maletero, que según la versión puede cambiar. Puede cambiar porque en la mayoría de versiones tendremos un maletero con una capacidad mínima de 450 litros, ampliables a 1450, pero por ejemplo en las versiones eléctricas tenemos 460 litros de capacidad mínima y la misma máxima, y en otras versiones tenemos 440 litros ampliables a 1460, así que para poner un estándar pues cogeremos esos 450 litros que tomamos así como intermedios. Así que podemos decir que las versiones, tanto las C, que son de gasolina, como las de diésel, que son todas microhíbridas, tienen la misma capacidad, las eléctricas 10 litros más y la John Cooper Works 10 litros menos, con 440. Y ahora vamos a un apartado en el cual este vehículo ha cambiado, y es en el interior. Ha cambiado completamente concepción, ya no es el mismo coche. Ahora tenemos un head-up display en lugar de un cuadro de instrumentos a la vista. Tenemos un volante de 2 radios y medio, porque tenemos un tercero que es más endeble que yo que sé. Tenemos materiales de buena calidad, una alta posición de conducción y tenemos todo, absolutamente todo, en la zona central. De hecho, tenemos hasta un diseño simétrico, como recordando los antiguos Mini, que los hacían simétricos para que no les costara nada poner el volante izquierda o a la derecha. Es que recuerda mucho, porque tenemos todo en el medio. Tenemos en el sistema de infoentretenimiento tenemos la propia instrumentación y podemos manejar los modos de conducción también. Además, los mandos, como para arrancar el motor bajo un botón raro que hace más o menos un mecanismo similar al de la llave, pues bueno, está curioso. Y también pues, tenemos el selector de velocidades también ahí, que hay que acostumbrarse. Nos ha parecido algo incómodo, pero es porque llevamos poco tiempo con el coche.
no por nada. Así que bueno, un habitáculo muy premium en este Mini y muy bien resuelto, aunque pues con sus puntos flacos para nosotros, como el centrarlo todo en medio en esa pantalla redonda, que al menos es algo de lo que tiene redondo este coche, porque todo lo demás es cuadrado, y si nos vamos a las plazas traseras, pues tenemos un buen espacio tanto para rodillas como para cabeza. Además tenemos amenidades como sellas aire, reposabrazo central para ir ahí más cómodos, que yo que sé. Y si nos vamos a la plaza central, pues aunque no se nota mucho lo que es ser dura, pues sí que es más estrecha que las dos laterales, y además el túnel de transmisión es un túnel de transmisión molesto. Entonces, ¿este vehículo para 4 personas? Sí. Para 5, en cuanto el último no sea un lumpa, ya te digo yo que no. Ahora vamos al comportamiento dinámico. ¿Qué tenemos? Pues muy fácil. Muy fácil o no, eso también depende de cada quien. En ciudad ya el tamaño empieza a ser algo baza, pero baza mal, algo negativo. Estamos hablando de 444, lo hemos visto antes. Si no, volvéis detrás y veis las dimensiones. Ya empieza a ser del tamaño de un Hyundai Tucson, de un Kia Sportage, un Peugeot 3008, un poquito más pequeño, pero viene a luchar con esos coches, bueno, más bien con el Audi Q3, con el BMW X1 y con el Mercedes GLA sobre todo. Luego ya tenemos otros rivales, como por ejemplo el Volvo XC40. La maniobrabilidad no está mal para ser un coche de este tipo, y además además que el placer de conducción, pues es un vehículo muy placentero. Para todo menos para aparcar, porque tenemos posibilidad de conducción alta, la mayoría de motores responde muy bien en bajas, por ejemplo, para salir de los semáforos. Bueno, es una maravilla de coche, Si nos vamos a carreteras secundarias, al ritmo deportivo, pues podemos decir que va mejor que, por ejemplo, un Volvo XC40, el Audi Q3, el BMW X1 y el Mercedes GLA. Tenemos algo menos de variación y capacidad de la suspensión, además tenemos una dirección directa y comunicativa, y además eso le sumamos unas reacciones nobles y seguras, que son las que tenemos en este Mini Countryman, y hace pues un vehículo, no llega a ser el comportamiento go-kart que nos venden en Mini para este coche, pero bueno, dentro de lo que cabe sería lo más similar, ¿no? Y en autovías y autopistas pues es donde destaca, sobre todo las versiones normales, el John Cooper Works, ya te digo yo que no. ¿Por qué? Porque es un vehículo familiar, es un vehículo cómodo, ya hemos visto que es un vehículo espacioso, y es sobre todo para hacer autopista. Si escoges las versiones Countryman D, ojo, que son las diésel ahí, como nos gusta a todo el mundo, que consuma poco, que consumir poco nada, porque estamos probando una versión C de gasolina, que aunque microhibridada, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos etiqueta eco, pero en plan así trampa, está haciendo en autopista alrededor de 7 litros a los 100. Incluso si subes a algún puerto te puede llegar a 7,5, 8, si no eres muy cuidadoso con el pedal del acelerador. Así que de consumo este coche, olvidaos en la mayoría de versiones, ya lo digo yo. Por ejemplo, el Countryman D homologa 4,6 litros a los 100. Realmente estimamos nosotros, ¿vale? Solo hemos probado una versión de gasolina muy a fondo. Estimamos nosotros que podría llegar a 6, ¿vale? Pero bueno, eso ya tal. Y luego también están las versiones eléctricas. Mucho ojo con las versiones eléctricas, que la que más autonomía creo estaba homologando 440 kilómetros, que según nuestros cálculos con otros vehículos similar autonomía, pues es el que esté dando en estos medios como mucho, muchísimo 270 kilómetros. Así que hay que tenerlo muy en cuenta en un vehículo en el cual tenemos un montón de opciones.
Ahora vamos a hablar de precio, que es un tema muy tocado, porque la versión más básica, que es la Countryman C en versión Essential con motor de gasolina de 170 caballos, está desde 39.600 euros. Ojo. Luego tenemos las versiones eléctricas, ¿vale? Que parten desde 45.000 euros, ¿vale? Y la John Cooper Works desde 48.434 la puedes tener, aunque es un acabado es el acabado de John Cooper Works. El John Cooper Works real de 313 caballos lo tienes desde 3.440 euros, que además es es eléctrico, porque el otro son así acabados, que no tienen nada que ver. Así que bueno, en definitiva en el precio tenemos un montón de variantes de las cuales elegir, y esto también lo hemos dicho en el anterior apartado, que hay que ir muy muy en cuenta. ¿Lo recomiendo? Sí, este Mini Countryman es un sub premium muy recomendable. Teniendo en cuenta que un rival directo, que es el Audi Q3, está desde 45.260 euros, este Mini Countryman lo hace una buena opción, una relación calidad-precio y también originalidad, porque si te gusta el diseño cuco, ve a por este. Así, claro, te lo digo. Lo recomiendo en las versiones de combustión interna. En el eléctrico dependerá de tu uso. Si es mayoritariamente por ciudad, la versión más recomendable es la eléctrica, por las comodidades que te ofrece. Si quieres uso mixto, pues tenemos las otras versiones, que además no tenemos aquí prácticamente problema, porque tenemos la etiqueta Eco de la GT, con lo cual tenemos un montón de privilegios a la hora de conducir por las almendras centrales de las ciudades. ¿Que es injusto? Esto lo podemos debatir y yo te voy a decir que sí, pero esto, de momento, es lo que hay.